mencionando el diario La Nación, el cual es argentino. Su titular, el siguiente: coronavirus, el país centroamericano que es modelo para toda la región, Guatemala. Así es, y es que Guatemala, el 13 de marzo pasado, pues un hombre que llegaba desde Italia en un vuelo de Aeroméxico fue revisado por el personal, en este caso de migración, al bajarse del avión. Y tras percatarse que tenía fiebre alta, fue llevado rápidamente a un hospital para practicar los exámenes pertinentes. Ojo con esto, porque Guatemala ya venía con las prevenciones y fue donde se dio el resultado positivo, convirtiéndose así en el primer caso registrado en el país. Acá vinieron todas las medidas de restricción, todas las medidas de prevención, sanitarias y todo lo que ahora conocemos, y que por esa razón Guatemala ahora es tomado como modelo en la región centroamericana y del Caribe para poder afrontar la pandemia. Definitivamente, luego de que sucedió todo esto, según lo marca definitivamente el diario La Nación en Argentina, los familiares de los que lo acompañaban recibieron estrictas órdenes de quedarse en casa y cumplir una cuarentena tras haber tenido contacto permanente con el paciente cero, que sería entonces ubicado en ese momento. Ya van 26 días desde la llegada del virus a Guatemala. A esta altura, el 28 de marzo pasado, con una población poco mayor de 18 millones de habitantes, Chile reportaba 1.909 casos de COVID-19, 1.800 más que el país centroamericano, según cifras de la universidad definitivamente que lleva todo este control. Así es, de hecho, el último fin de semana, el analista y columnista venezolano radicado en Estados Unidos, Moisés Naim, destacó en entrevista a un diario local que el gobierno guatemalteco, en relación con el coronavirus en la región, pues que hay diferentes realidades. Existen países que lo están haciendo muy bien frente a este virus, como es el caso de Guatemala. Ojo con esto, amigos televidentes, porque esto es positivo para el país, esto es esperanzoso. Estamos hablando de que las cosas se están haciendo bien y se seguirán haciendo bien, donde el nuevo presidente tomó medidas acertadas y oportunas, pasando por países como Colombia, como Chile, y tuvieron un comportamiento muy razonable hasta casos muy críticos como México y Brasil. En estos últimos vimos actitudes insólitas y francamente irresponsables. En síntesis, en la región se ve más claro a los líderes en general, con las excepciones que mencionó y que la población está acatando. En la última fue, pues en este caso, descuidada y poco disciplinada para actuar, argumentó en el caso de México. Guatemala sigue siendo el modelo a seguir. Definitivamente. Ahora la pregunta que el diario La Nación allá en Argentina se hace: entonces, ¿cómo se pudo frenar la expansión de la pandemia en Guatemala? Aquí viene la respuesta. De las áreas en las que más se destacó Guatemala frente a otros países de América Latina fue la rapidez con la que se tomaron las medidas, debido a que la mayoría de veces cuando se descubre un nuevo caso se aplican las medidas. 2 días después de la llegada del primer caso del COVID-19 al país centroamericano, el 15 de marzo, falleció el primer contagiado por el virus, un hombre de 85 años que había llegado también de Europa. Un día después, el 16 de marzo, Guatemala decretó la suspensión total de las clases, el cese de las actividades no esenciales, la suspensión del transporte público y el cierre de fronteras, medidas extremas que no se habían tomado con tanta rapidez en ninguno de sus vecinos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir todo esto, Axel? Que definitivamente las diferentes acciones que el gobierno de Guatemala, es decir, el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, tomó desde ese entonces, desde que se decretó, desde que se dio a conocer el paciente cero, desde ese entonces él empezó a accionar. Y para muchas personas están inconformes con esas medidas. Muchas personas están en descontento total porque no se les deja salir, porque se suspendieron las actividades de Semana Santa. Pero aquí vamos a caer en la realidad, que si no hubiese sido directamente por todas estas restricciones y la respuesta tan rápida, tuviéramos un número muy alto de contagiados y probablemente esta situación ya se hubiera salido de nuestras manos. Así es, Andrea, y es que esta misma publicación cierra con lo siguiente, y es que a esto nos referimos. Casi una semana más tarde, el presidente de la Nación, además médico cirujano, Alejandro Yamatei, impuso un toque de queda desde las 16 horas a las 4 de la mañana del día siguiente. Medidas que hasta hoy se mantienen vigentes en toda Guatemala y medidas que van acompañadas de la ley seca, que por supuesto han dado resultados positivos. Si bien es cierto, hay descontrol en otros países del mundo donde no se puede controlar, Guatemala está haciendo su mayor esfuerzo para que usted, amigo televidente, en casa de su familia,
no sean contagiados, pero atienda, quédese en casa. Vamos a marcar una pausa con esta información. Enseguida volvemos con más datos. Por favor, sigan en sintonía y no cambien.